yo creo que es importante no perder la capacidad de soñar. Yo creo que es muy importante que sigamos pensando que hay lugares en el mundo de los que no está todo dicho, de los que a lo mejor en ocasiones dan miedo decir demasiado, que están esperando a que alguien los investigue, que alguien los rescate, que alguien nos diga qué fue lo que pasó. De esos lugares, algunos de los cuales nos mostró Fernando Jiménez del Oso, otros son lugares que a mí me han gustado especialmente, es de lo que os vengo a hablar, ¿no? Son 10, nos quedaremos, como digo, en 5, porque seguramente cuando yo digo que voy a ser breve la gente se echa a temblar, con lo cual no lo voy a decir, pero vamos a dar paso al primero de ellos, que no es esta página en blanco, es ahora algo que va a aparecer. Tenemos que situarnos en el año 1984, cuando un señor que tiene nombre de chiste de chiquito de la calzada, se llamaba Kiichiro Aratake, un submarinista extraordinario, empieza a bucear en las aguas de esta isla, ¿no? En el archipiélago de Japón, en la isla de Yonaguni, empieza a profundizar. Aquí tenemos un poco la composición de lo que nos encontramos en el lugar, para que os hagáis una idea, más o menos en el punto rojo este, no sé si se ve por aquí, es por donde estaría nuestro amigo Aratake buceando, y a unos 30 metros de profundidad se lleva una tremenda sorpresa. Hasta ese momento nadie lo había descubierto, nadie sabía que en este lugar había algo extraño. Unas extrañas formaciones geológicas, muy visibles, entre 30 metros, 60 metros, algunas de ellas se encontraban a 6 metros de profundidad tan solo, que por lo menos nos daban que pensar, ¿no? Tuvo que meterse un profesor de la Universidad de Ryukyu, es un geólogo marino llamado Masaki Kimura, para intentar investigar lo que hasta ese momento nadie se había atrevido a investigar, simplemente porque no se conocía. ¿Y qué es lo que pensó Masaki Kimura cuando vio esto, después de más de 150 inmersiones? Porque se encontraba ante algo inaudito, algo aparentemente antrópico, es decir, había sido hecho por el hombre. Pero cuando estamos hablando de entre 30 y 60 metros de profundidad aproximadamente, pues aquí las cifras se disparan. Evidentemente esto generó una polémica tremenda. Entre ellos hubo un geólogo de la Universidad de Boston llamado Robert Scott, que bueno, pues empezó a decir que todo aquello no era antrópico, no podía ser real, era producto simplemente del capricho de las corrientes marinas, de los movimientos sísmicos que se producían en la zona. Pero Masaki Kimura empezó a indagar, a bucear, a estudiar mucho más este lugar y se dio cuenta de que aquello no podría ser capricho de las corrientes marinas. Lo que pasa es que si atendemos a que el periodo de desglaciación empieza al final de la cuarta glaciación, estamos hablando de que durante aproximadamente 100.000 años en el planeta Tierra el agua que se evapora no vuelve a los océanos en la misma cantidad. ¿Por qué? Porque se congela. Quiere decir esto que hace aproximadamente 20.000 años los océanos estaban, pues el nivel de las aguas estaban aproximadamente 120-140 metros por debajo de lo que hoy conocemos. Es decir, nunca han estado por encima de lo que están ahora, pero sí han estado por debajo. Con lo cual, cuando empieza ese periodo de desglaciación, que termina aproximadamente entre el 10.000 y el 8.000 antes de Cristo, es decir, nos tendríamos que remontar la friolera de 10-12.000 años atrás, resulta que esto empieza a cubrirse de agua. Por lo tanto, si esto está manufacturado, si esto ha sido creado por el hombre, si esto en un momento determinado sirvió para que alguien habitara allí, tenemos que remontarnos entre 10, 12.000 o quién sabe si 15.000 años atrás. Y esto es una aberración histórica. Pensemos que en ese ranking que se ha desarrollado de las ciudades más antiguas del planeta, se nos dice que en el número 1 estarían los primeros asentamientos, los más primitivos de Damasco, con 12.000 años de antigüedad. A continuación, con 10.000 le seguirían los primeros asentamientos, poco menos que pastores, que deciden ubicarse en un lugar de Jericó, para hallar una estructura social tal y como hoy la conocemos, lo que sería una ciudad tal y como hoy la conocemos, tendríamos que remontarnos al 5.000, 6.000, como mucho 6.500 antes de Cristo. Por lo tanto, esto que ya te está revelando, en el supuesto de que admitamos que se puede tratar no de un capricho de las corrientes, sino de algo antrópico, nos remonta a un tiempo del que no sabemos absolutamente nada. Y de una civilización, supuesta civilización, de la que sabemos menos aún. Cuando uno bucea por Yonaguni, yo no lo he hecho, es una de las cosas que tengo pendientes y que bueno, pues que me imagino que en el futuro algún día lo haremos, te encuentras cosas como estas, ¿no? Ves
una serie de escalinatas, ves unos cortes absolutamente verticales, ¿no? De un tamaño monumental. Aquí tendríamos lo que sería ese punto que es conocido como Iseki Point, que es donde se encuentra la ciudad, supuesta ciudad de Yonaguni, esa ciudad que nos hace preguntarnos tantas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque Masaki Kimura, que vuelvo a repetir, es geólogo marino, que lleva el Departamento de Ciencias Físicas y Terrestres de la Universidad de Ryukyu, es decir, estamos hablando de un científico, no ve mal esa hipótesis que se baraja a unos niveles, vamos a decirlos así, alternativos, ¿no? Y cuando digo esto me refiero a que en muchos mitos del pasado remoto, para justificar, primero, la herencia constructiva, por ejemplo, de determinados pueblos, o también el lugar de procedencia del que estos vinieron, siempre se habla de unas tierras que estuvieron emergidas y que en la noche de los tiempos fueron hundidas o bien por unos dioses muy mal encarados, porque ya sabéis que los dioses en el pasado tienen muy mala leche, o bien porque se produjeron catástrofes naturales. Es decir, en esta zona del Pacífico sería más probable, si admitiésemos esta posibilidad de un continente que se hunde en la noche de los tiempos, pues sería más probable una explicación natural, ¿no? Porque estamos en un círculo de fuego, es una zona a nivel vulcanológica tremenda de volcanes submarinos y que en un momento determinado pueden hacer desaparecer una tierra emergida en cuestión de horas. Esto es lo que Masaki Kimura ha barajado como posibilidad para explicar. Ya me lo he cargado. Para explicar el por qué esto puede estar aquí, el por qué el hombre del pasado nos habla de mito para que aquel que le está escuchando entienda lo que se le está contando. Y muchas veces ese mito tiene algo de realidad. Porque cuando vamos al pasado, según vamos a ir viendo a lo largo de estas imágenes, te hablan, por ejemplo, de Mu, que estaría ubicado aquí, en esta zona del Pacífico. Yo recuerdo ahora mismo el libro del coronel James Chadwell, en el año 1926, provocó una auténtica hecatombe, hablando en su libro, que fue un bestseller internacional, llamado Mu, el continente perdido. Pero es que también vemos, por ejemplo, cómo los Rapa Nui de Pascua nos hablan de Jiva, ese continente que se hunde en la noche de los tiempos. Si te vas al altiplano peruano y boliviano, donde los aymaras no entienden de fronteras porque nunca las han tenido, también te hablan de Altanticú, un lugar que desaparece en la noche de los tiempos. Aztlán, dicen los mayas, esa tierra de más allá del mar. Si nos vamos a los diálogos de Platón, nos encontramos con la Atlántida. Si vamos a Egipto, nos encontramos con lo que sería el hermano gemelo de la Atlántida, al que llaman Keftiu, aquella tierra que está más allá de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar. Siempre encontramos estas referencias que se han vestido de mito, a las que se cree muy poco, pero que hay científicos que están investigando. Ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, los estudios que han estado realizando en Huelva hace muy poquito tiempo, en las marismas de Doñana, donde se ha buscado una explicación para ese mito atlante, ¿no? Ubicado precisamente en las marismas. No voy a extender con esto porque si no me vais a acabar tirando lechugas, pero bueno, la composición de ese mundo antiguo, según estos mitos, sería más o menos así. Tendríamos por un lado Atlántida, en este lugar, el continente de Mu, por esta parte de aquí, al que los pascuenses llamarían Jiva, es decir, sería una composición de un mundo muy diferente al que conocemos. Pero es que a mí es una de las cosas que más me fascina, ¿no? Cuando hablamos de las ciudades sumergidas, porque nos remontan a un tiempo del que sabemos muy poco y del que la arqueología submarina, que prácticamente nace a mediados de los años 50 del siglo pasado, pues no tiene demasiadas respuestas, ¿no?, para explicarnos qué es lo que sucede allí. Por ejemplo, esto que habéis visto aquí sería el Golfo de México, ¿no? Por un lado tenemos la península de Florida, Cuba y la península mexicana de Yucatán. Bueno, pues en esta zona que tenemos aquí, en lo que seguramente en un tiempo muy remoto fue un puente natural que se acabó hundiendo, posiblemente a causa de una catástrofe, quién sabe si de un seísmo, quién sabe si de un volcán. Esta señora, Paulina Zelinsky, es una de las más importantes oceanógrafas que hay en América. Esta mujer, para que os hagáis una idea, fue la descubridora a 5 kilómetros de las costas de La Habana del buque Maine, que provocó en el año 1898 la guerra hispano-española, hispano entre España y Norteamérica, ¿no? Fue nuestro particular Pearl Harbor, ¿no? Porque posiblemente el buque Maine no fue hundido por quien se dice que se hundió, ¿no? Pero bueno, esta señora lo consiguió localizar. Y a esta señora, el gobierno de Fidel Castro le encomendó revisar todos los fondos oceánicos de la isla, de Cuba, para buscar, esa era la parte oficiosa,
para buscar oquedades con la intención de crear bases para submarinos soviéticos. Esa era, soviéticos, cubanos quiero decir, esa era la idea que tenía el gobierno de Cuba, y en teoría lo que Manuel Iturralde, uno de los arqueólogos favoritos de Fidel Castro, comentó a un buen amigo, un querido amigo malagueño, Luis Mariano Fernández. Bueno, pues esta señora, mientras aparentemente realizaban esa búsqueda, de golpe y porrazo, a partir de los 500 metros de profundidad, empiezan a detectar cosas extrañas, formas piramidales, aparentemente empedrados. Incluso la propia Paulina habla de una especie de escritura extraña. Estamos hablando de 500 metros de profundidad, no estamos hablando de 30 metros. Es decir, si en 30-60 metros nos tenemos que remontar a un tiempo de 8 a 10.000 años de antigüedad, cuando hablamos de 600, ¿de qué estamos hablando, no? Pero lo cierto es que para Paulina Zelinsky eso estaba ahí. Y estaba ahí con un tamaño tan sumamente brutal que a esta ciudad sumergida, suponiendo que sea una ciudad sumergida, la han bautizado como Mega. Esto fue en el año 2000 cuando se produjo el descubrimiento. En 2003 se fundó el proyecto Exploramar. Y bueno, pues Paulina Zelinsky es la que, a la cabeza de este proyecto, intentó saber más. Hay que decir que poco tiempo después el proyecto, como en fin, estaba financiado por manos privadas, acabó perdiendo esa financiación y aquello se ha quedado allí, pues casi como esa cultura, como decía Manuel Iturralde, como ese recuerdo de una cultura que de una forma u otra se asentó en este lugar en un tiempo muy pretérito y que acabó colonizando todo el continente. Pero, si os parece, vamos a escuchar, a ver si se puede, a la propia Paulina Zelinsky hablándonos, bueno, no vamos a escuchar, hablando de este descubrimiento. Si es que yo consigo, no consigo. Pues nada, David, me habéis dejado aquí el karma de Germain. No se puede. Bueno, pues ya está. Paulina Zelinsky habla de lo que se encuentra en este fondo oceánico, ¿no? Estamos hablando de que estamos a una profundidad de 500-600 metros. Aquí el océano llega hasta los 3000. Y se baraja esa posibilidad de que allí se encuentre una ciudad sumergida, una ciudad desconocida, perteneciente a una cultura de la que no tenemos ni idea. Incluso hay quien se atreve a hablar de una humanidad de la que ya no guardamos recuerdo, ¿no? Esta es un poco la recreación que se ha hecho de lo que podríamos encontrar abajo. Una especie de templos, pues eso, una especie de pirámides, calles, pero vuelvo a repetir, todo construido a un tamaño exageradamente gigantesco. Aquí es donde me voy a mojar un poco, ya que hablamos de agua, de océanos, pues me voy a mojar un poco, porque cuando vas a América, aquí hay varios compañeros que han estado investigando, entre ellos Antonio Luis Moyano, mañana podéis escucharlo, hablando de las cosas que ha investigado por América. En América, cuando te remontas al tiempo pasado, que viene a ser en el entorno de los 4.500 años atrás, 5.000 años, la sensación que da por los pocos restos que nos han llegado es que aquello no está hecho a escala humana. Está más bien hecho a escala, vamos a decirlo así, de gigantes. O quién sabe si de esos mismos dioses con los que habitaron en esta región del planeta hace tanto tiempo parecían tener un contacto muy directo. Un contacto además ambiguo, ¿no? Porque por un lado les veneraban, decían que les enseñaban, pues por ejemplo en el caso de la región maya les enseñaban a Kukulcán, por ejemplo, les enseñaba las artes del cultivo, etcétera, etcétera, pero también requerían su sacrificio humano, es decir, esa extraña dicotomía del dios, por un lado benefactor, por otro lado tremendamente justiciero. Vuelvo a repetir, cuando vas, por ejemplo, mañana Antonio Luis hablará de Tiahuanaco. En Tiahuanaco la sensación que te da cuando te plantas delante del monolito Bennett o del monolito Ponce, son dos estatuas de unos 7 metros aproximadamente. La sensación que te da, recordando las palabras de mi amigo Diego Cortijo, gran explorador, es que no estás ante algo del pasado. La sensación que te da es que estás ante algo del futuro, simplemente por lo que estás viendo. Os aseguro que ni el mejor de los diseñadores de hoy en día se le ocurriría construir un monolito Ponce como logotipo para una empresa. De lo bien hecho que está, de lo moderno que es, de lo innovador que es, de lo extraño por encima de todo que es. Pasamos de Cuba, atravesamos ese puente ficticio que pudo haber en el pasado y nos vamos a México. Nos vamos a Acámbaro, al estado de Guanajuato, aproximadamente unos 80-100 kilómetros de esa mega ciudad que es México DF. Porque en este lugar se encuentra uno de los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. En este lugar
A principios del siglo XX llegó este señor, Waldemar Hurruth, un comerciante alemán que se afincó en este lugar y que a partir del año 1945 podemos decir que su vida cambió radicalmente. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Una que dice que un día paseando, montando a caballo, muy cerca de este cerro que habéis visto ahí detrás, del Cerro del Toro, ese cerrito que se ve al fondo, esta es una versión. Otra dice que entre la argamasa de un muro aparecieron una serie de figuras. Unas figuras extrañas, unas figuras bizarras. Como decía Fernando, parecían representar a unos seres de pesadilla. Y este hombre decidió, no se sabe si fue por ese picotazo que le pega en ocasiones al coleccionista, decidió que quería más. Y encargó a un hombre llamado Dilón Tinajero que siguiera buscando más figuras en las cercanías del Cerro del Toro. Y además le dijo que por cada figurita que encontrara le pagaba o 1 o 2 pesos, dependiendo del tamaño que tuviera, en fin. La cuestión es que, según el investigador mexicano Harry Moller, entre 1945 y 1952, Waldemar Hurruth llegó a reunir hasta 37.000 figuras. Figuras que durante muchísimo tiempo permanecieron metidas en cajas, partidas, olvidadas, rebosantes de polvo. Estas fotografías son del propio Fernando cuando estuvieron rodando la serie En busca del misterio. Figuras que representaban seres extraños. Algunas correspondían a la cultura chupícuaro, que es la que se asentó en este lugar hace siglos, pero otras no tenían nada que ver. Otras eran una suerte de seres extraños, aparentemente animales del Jurásico, grandes saurios, pero que tampoco se correspondían con los saurios conocidos. Era como si alguien hubiera cogido un catálogo, lo hubiera mezclado y hubiera creado, vuelvo a repetir lo que decía Fernando, estas criaturas de pesadilla. Pero si la historia de por sí no fuera poco rocambolesca, en un momento determinado, en uno de esos paseos a caballo que hacía Hurruth por las cercanías del Cerro del Toro, el hombre tuvo la mala suerte de que se cayó y se partió parte del cráneo, ¿no? Perdió masa encefálica, perdió la cordura, y a partir de ahí las figuras fueron reconocidas como las figuras del loco Hurruth y olvidadas absolutamente, si es para mí que no estoy, y olvidadas hasta que a finales de los años 60 del pasado siglo, un auténtico detective del pasado, podemos decir, llamado Charles Hurwood, pues se acercó a Cámbaro, decidió que aquello había que analizarlo, y en una serie de laboratorios científicos de Westwood, en Nueva Jersey, se llevaron a cabo una serie de análisis. Pensemos, esto lo debatía en una interesantísima charla con mi amigo Antonio Luis Moyano hace unas horas. Pensemos que entonces todo lo que tenía que ver con los análisis por carbono 14, termoluminiscencia, estaba en ciernes, es decir, era muy poquito lo que se sabía y muy poquito lo que se podía aplicar, pero aún así Charles Hurwood llegó a la conclusión, después de analizar estas figuras, que podrían tener una antigüedad de entre 2.500 y 3.600 años. Por lo tanto, aparentemente, según estos informes, no estábamos ante un fraude. Pero entonces, ¿ante qué estábamos? ¿Quién demonios había hecho estas figuras? Y sobre todo, ¿qué quería representar? Esta es otra de las fotos de Fernando. Fernando era un excelente fotógrafo y además le encantaba la fotografía en 3 dimensiones. Hace 30 años la fotografía en 3 dimensiones era tan sencillo como una cámara con 2 objetivos y bueno, pues él disfrutaba muchísimo haciendo fotografías, y entre ellas, por supuesto, de estos extraños seres que están representados en Acámbaro. Hoy en día, al contrario de lo que ocurre en otros lugares donde ha habido descubrimientos parecidos y se han olvidado, en el caso de Acámbaro hay un museo, el Museo Waldemar Hurruth, donde son expuestos algunas de las piezas que se encontraron pertenecientes, como os digo, a esta cultura chupícuaro, pero también que están algunas de estas figuras que, mientras no se demuestre lo contrario, y aquí reto, porque además todos queremos saber qué es esto, sea un fraude, no lo sea, reto a la ciencia que lo investigue, para por fin saber si nos encontramos ante algo extraño, si tenemos que, una vez más, ver que la historia no va en una dirección, sino que hay diferentes direcciones, o por lo menos hay carreteras secundarias a las que también hay que atender, o nos encontramos ante un fraude. Esto me lleva rápido a Ica, donde este señor que tenemos en imagen, Fernando Jiménez del Oso, con el doctor Javier Cabrera de Arquea, a partir del año 1966 empieza a recibir una serie de piedras ciertamente extrañas. La primera que recibe, año 66, es en el día de su cumpleaños,
se la regala un gran amigo llamado Félix Llosa, porque esa piedra era llamativa, era curiosa. No es como esto que estáis viendo en imagen, porque a esta ya se le ha aplicado una pátina de betún para ver qué es lo que contiene. Eran unas piedras de un tono ocre, aparentemente rayadas, y a Félix Llosa le pareció bonita y dijo, bueno, pues se la voy a regalar a Javier Cabrera de Arquea. Era un hombre, pues era un prohombre de esta ciudad peruana, médico, un hombre de mundo, que tenía acceso a documentación científica. Recibió esta piedra y bueno, pues casi a partir de ese día, como decía el propio Cabrera, su vida cambió, ¿no? Lo que eran sus bases del conocimiento del pasado, especialmente de la paleontología, se cayeron al suelo radicalmente. Y a partir de ahí, como le ocurriera al loco Husrut, empezó a coleccionar piedras. Sus primeros proveedores fueron los hermanos Soldi. Después entró en escena Basilio Uchuya, que también, al igual que hacía Odilon Tinajero, pues le cobraba una cantidad por cada piedra que le llevaba. Esto nos lleva a pensar que, evidentemente, si no se encontraban piedras, pues se hacían, ¿no? Por lo tanto, hay un porcentaje muy elevado, sobre todo en el caso de Ica, que son falsas. Ahora bien, como decía Fernando, si de las casi 13.000, 14.000 que se pudieron juntar en un momento determinado en ese museo de las piedras de Ica, solo 200 fueran auténticas, pues fijaros, ¿no? Qué importante sería. La cuestión es que en estas piedras se veían escenas, bueno, más o menos cotidianas de los diferentes pueblos que habitaron en esta región del Perú hace siglos, pero por otro lado había unas piedras que eran absolutamente aberrantes, ¿no? Por ejemplo, en las que se veían operaciones quirúrgicas de primer nivel. Había una escena, recuerdo, a la que Fernando le llamó muchísimo la atención, porque él decía que se veía a una persona a la que se le estaba transfundiendo sangre como una forma de contrarrestar un trasplante de órganos, y eso hasta 2 años después no saldría publicado en revistas científicas. Podemos decir que el doctor Cabrera, como era médico, pudo obtener acceso a esa información, pero eso a Fernando le sorprendía mucho, ¿no? Pero especialmente las más duras eran las que nos hablaban de la convivencia de los hombres con los dinosaurios, escenas en las que lo que Cabrera llamaba humanidad criptolítica, una de las muchas humanidades que han pasado por este planeta, una humanidad muy remota, pues convivió con estos saurios. Esto ni yo mismo me lo creo. ¿Por qué? Porque es que los dinosaurios desaparecen al final del Mesozoico, principio del Cenozoico. Estamos hablando de 65 millones de años atrás, y el hombre aparece en escena antes de ayer, como aquel que dice esta cosa tan enorme que es la historia. Pero ahí estaban esas piedras, como una muestra de que, ¿por qué no?, algo había representado el hombre del pasado que quería transmitir como un mensaje para las generaciones venideras. Yo la primera vez que estuve en Ica os puedo decir que, al igual que me pasó la primera vez que fui a Belmez, pensé que era un fraude. Estaba convencido de que era un fraude. Y esto me provocaba unas discusiones siempre amables, pero debates muy intensos, con Fernando Jiménez del Oso, que sí consideraba que por qué no podía haber piedras auténticas. Hasta que hace 6-7 años, creo recordar, quizás más, en compañía del productor de Televisión Española, Juan José Revenga, nos fuimos a una zona del norte de Perú, concretamente a la zona del Llamón. Para que os hagáis una idea, es frontera casi con Ecuador. Es una zona bastante compleja. En primer lugar, porque llegar hasta allí es una faena. En segundo lugar, porque hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de conflicto encubierto entre Ecuador y Perú desde hace ya varias décadas, por una zona que no vale nada, no hay petróleo, no hay minerales, no vale para nada. Y sin embargo, llegaron en un momento determinado del pasado, tanto el gobierno peruano como ecuatoriano, a decir, bueno, pues ni para ti ni para mí, lo minamos. Y toda la zona está minada. Aparte de que los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru se movieron bastante por esta zona. Nosotros, cuando fuimos a esta zona, íbamos acompañados precisamente del que era el asesor del gobernador de la Amazonía, de la región de la Amazonía peruana, que en su tiempo había sido miembro del MRTA, es decir, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Con lo cual sabía perfectamente los senderos de montaña, pero sobre todo lo más importante es que conocía dónde estaban las minas y además qué alimañas había en estas regiones. Y es que las alimañas no siempre son mosquitos o serpientes, hay unas que tienen 2 patas y son más peligrosas, ¿no? Bueno, pues cuando conseguimos llegar aquí, yo os puedo decir, ha sido la jornada, siempre lo diré, la jornada física más dura de mi vida. O sea, realmente tuve la sensación, no solo yo, sino los 6-7 que íbamos en aquella expedición, la sensación de que nos quedábamos en el sitio. Es la primera vez que he tenido sensación de muerte real. ¿Por qué? Porque cuando alguien del Llamón os diga que son 10 minutos, no le hagáis ni caso.
No son 10 minutos. Fueron 10 horas de caminata por selva de montaña, abriendo trocha. Quien conozca la selva de río, bueno, aparentemente es planita, es más amable, con la dificultad que acarrea, pero es que la selva de montaña tienes que ir prácticamente escalando y completamente rodeado, enmarañado de vegetación. Cuando ya pensábamos que no llegábamos, este señor que veis ahí en imagen es Ulises Gamonal, es arqueólogo y chamán, porque esta zona es una zona en la que se iniciaban los chamanes hace miles de años. Por lo tanto, tú no puedes entrar allí si primero no vas a la comunidad cercana y al curaca, al que lidera esta comunidad, le pides permiso, porque te puedes arriesgar a tener un problema muy serio. Y un problema muy serio en esta zona significa no salir de allí. Con lo cual, después de esos permisos, acompañados de Ulises Gamonal, como hace la arqueología en América, que a mí eso me llama siempre mucho la atención, cogen un vasito de agua, le ofrecen el ofrecimiento a la Pachamama, pidiendo permiso para poder acceder al lugar sagrado, conseguimos llegar hasta lo más alto, a los amigos de montaña que parecían absolutamente revestidos de arte rupestre. Y en el más alto de todos, cuando estábamos a punto de darnos la vuelta, nos encontramos con esto. Siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras, por eso me voy a dar la vuelta a ver si se ve bien. Sí, se ve bien. Esta zona además os digo que es conocida como el Valle de los Dinosaurios. La paleontología nos dice que salvo en determinadas regiones de Argentina y de Norteamérica, en ningún otro lugar de todo el continente americano hay restos de antiguos saurios. Sin embargo, en esta región, en esta pequeñita región del Valle de los Dinosaurios, sí la hay. Bueno, pues os puedo decir, aquí traía este audio, que no sé si se va a oír, no se va a oír seguro, ya verás. Es que no se oye. Bueno, este audio es... Claro, es que si lo digo yo, pues no es lo mismo que si lo dice el señor, que además nos lo está contando desde allí, ¿no? Este audio corresponde al propio Ulises Gamonal, que cuando llegamos hasta arriba, acompañados también de Quirino Olivera. Quirino Olivera es otro de los grandes arqueólogos de América. Para que os hagáis una idea, es el conservador del Museo de las Tumbas Reales de Zipán. Un tesoro que podemos comparar, un descubrimiento que podemos comparar al de, por ejemplo, Tutankamón en el año 1922. Este se produce en el año 1986, es un simple señor de un valle, pero dentro de una pirámide que parecía un montón de tierra, se halló un ajuar funerario extraordinario, ¿no? Y dentro de ese ajuar funerario, pues había una serie de joyas, en fin. Bueno, pues el que se encargaba de todo eso era Quirino Olivera, que ese día nos acompañaba. Y el hombre, evidentemente, a pesar de ser un hombre de campo, en el sentido de que es de los que está con la piqueta limpiando los restos del pasado, pues tampoco sabía muy bien dónde iba. Iba el hombre con unos pantalones de pinzas, unos zapatos de vestir, y casi se despeña, acabó completamente despellejado, ¿no? Pero cuando estábamos allá arriba, imaginad la oportunidad de estar delante de esto y tener dos arqueólogos para preguntarle: Quirino, Ulises, ¿qué demonios es esto? Bueno, pues tenéis que ver cómo los ojos les hacían chiribitas. No tenían ni puñetera idea. Prácticamente Ulises, el pobre, balbuceaba. Bueno, puede ser, bueno, pues... Hasta que dio con una clave que a mí me parece muy interesante. La posibilidad de que se trate de una paleofauna, que por las especiales condiciones de este lugar, que prácticamente no ha cambiado en los últimos milenios, pudo habitar en este sitio e incluso al punto de llegar a convivir con los primeros asentamientos humanos que aquí llegaron. Y no solo eso, incluso al punto de servirles de comida. Pensemos que hace 12.000 años, 14.000 años, dentro de esa paleofauna nos encontrábamos el tigre de dientes de sable, el mamut, el pajarraco este gigantesco que solo verlo daba espanto. ¿Por qué no pensar, como nos decía el propio Ulises, en un término que a mí me hacía cierta gracia, ¿no?, que a este lugar hubiera habido una involución de los antiguos grandes saurios y llegaran poco menos que microdinosaurios, que hubieran habitado en este sitio, que vuelvo a repetir, hubieran servido de comida para esta gente, y que quedaran además representados en el arte rupestre, como una especie de magia simpática, intentando crear esa magia simpática para que la caza del día siguiente fuera mejor, ¿no?, en una zona además considerada sagrada. Bueno, pues esto a mí me dio que pensar, hice esa reflexión. ¿Por qué no pensar que lo que hay representado en piedras de Ica, por lo menos en algunas, no es precisamente lo que pensamos que es decir, un fraude descarado, porque si no, no se puede comer ni beber que el hombre conviva con dinosaurios? ¿Y por qué no pensar que realmente lo que hay representado en Llamón también se corresponda con lo que hay representado en Ica? Vuelvo a repetir, con que solo una de esas piedras fuera auténtica ya tenemos misterio para investigar. Seguimos. ¿Cuánto tiempo tengo, Jesús? 20 minutos.
20-25 minutos, pues la llevas clara. Vamos a ver. Otro de esos misterios que a mí me han apasionado y que además tuve la oportunidad en el año 1999 de realizar un viaje con Fernando Jiménez del Oso. Nos recorrimos todo Pakistán, de norte a sur. Y fue verdaderamente interesante, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de palpar una de esas historias que se debate casi entre unas dosis de realidad y muchísima leyenda, ¿no? Os pongo en antecedentes. A mí en el año 1976 se publicó un libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, escrito por uno de los más grandes investigadores y periodistas que ha habido en este país, Andreas Faber-Kaiser. Este hombre, como hay que hacer, se fue hasta Cachemira en el año 1976. Para que os hagáis una idea, Cachemira se encuentra en el norte de Pakistán, norte de la India. Es esa zona por la que prácticamente un día sí y otro también están en un conflicto bélico oculto, vamos a decirlo así, tanto la India como Pakistán, por anexionarse Cachemira. Y Cachemira no se quiere anexionar ni con unos ni con otros. Bueno, pues llegar hasta allí es muy difícil, pero es que en el año 1976 era más difícil todavía. Y cuando lo hizo Andreas, que me imagino que para escribir el libro tardaría unos años, bueno, pues a principios de los 70 era ciertamente complicado. Y él se fue allí. Bueno, pues al leer aquel libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, una de las reflexiones que hacía a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que Jesús esté sentado en el cielo y a la vez yazca enterrado en Cachemira? Pues efectivamente, ¿cómo es posible, no? Jesús de Nazaret. Bueno, pues lo que justificaba en este libro, grosso modo, lo voy a intentar desarrollar brevemente, es que, tal y como se podía leer en el prólogo, escrito por el director de los departamentos estatales de historia de Cachemira, un tal profesor Hasnain, lo que decía este profesor Hasnain es que en el año 1965, recorriendo la región de Ladakh, en los altos Himalayas, pues se quedó prácticamente aislado, ¿no? En esa zona que se une el Himalaya con el Karakorum, se quedó aislado por la nieve. Y en una lamasería tuvo acceso a una documentación que habían dejado escritos dos misioneros alemanes que allí habían estado décadas atrás. Esos misioneros se llamaban Mars y Frank. Bueno, pues Frank y Mars reflejaban en esos documentos las vivencias de un explorador, de un aventurero, en cierto modo también un vividor llamado Nikolai Notovich, que a finales del siglo XIX se dedicaba a explorar esta región del planeta, pero también como uno de los modernos guías, bueno, pues se dedicaba a recorrer esta tierra llevando a quien pudiera pagar aquellos carísimos viajes, ¿no? Bueno, pues el pobre Nikolai Notovich también se quedó aislado en esta zona, tuvo la mala suerte de que cayó y se partió una pierna. Y quedó aislado durante todo el invierno. Y durante ese invierno tuvo la oportunidad de acceder a una serie de documentación que había en la lamasería de Mollbeek. Bueno, pues aquí lo que se hacía referencia en esos documentos era un señor llamado Santo Isa. Bueno, la cuestión es que lo que decían aquellos documentos es que el tal Santo Isa estaba considerado como uno de los santos mayores del budismo, pero con un detalle interesante, y es que no se le consideraba, era de los mayores, pero no de los más grandes, porque los que seguían a Santo Isa no admitían la autoridad del Dalai Lama, y se les conocía como cristianos. Vaya pelotazo, ¿verdad? Bueno, pues la cuestión es que Nikolai Notovich intentó tirar más de la manta y siguió analizando aquellos documentos. Llegó a una serie de documentos donde se hablaba de una reunión que en el año 180 después de Cristo pues se reflejaba como un escriba había dejado ahí escrito una reunión entre el Santo Isa y el Raja Cachemir, donde se hablaba de él como un hombre vestido de blanco, un hombre muy alto. Y aquí es donde se empieza a tejer una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Porque lo que se baraja, y es lo que investigaba Kaiser, era saber qué ocurrió en esos 18 años en los que las Sagradas Escrituras apenas nos dicen nada, salvo alguna puntualización en el Evangelio de Lucas. Muy poquitas referencias tenemos de ese Jesús de Nazaret que desaparece prácticamente con 12 años y vuelve a aparecer con 30, pues ya para afrontar lo que sería su vida pública, ¿no? Bueno, pues lo que se baraja, lo que se decía, lo que se escribía en estos documentos es que ese Santo Isa había pasado ese tiempo precisamente en esta región del planeta. Una región del planeta a la que, con 33 años, crucificado, malherido, hecho polvo, habría regresado.
y habría estado viviendo allí hasta aproximadamente los 65 años, dejando incluso descendencia, y lo que es más importante e interesante, bueno, este es el camino para llegar hasta allí, es la Karakorum High Road. Aquí han muerto más de 30.000 personas para hacer esta carretera entre China y Pakistán. Es que me pongo al lado y no pongo las fotos. Bueno, esto es Cachemira, un poco es considerada algo así como la Venecia de la alta montaña. ¿Y por qué es importante? Porque en la capital de Cachemira, Srinagar, está la tumba de Santo Isa. Y se venera a Santo Isa. Allí está enterrado. Y para mucha gente que año tras año, especialmente en los días importantes, acuden a este lugar, están convencidos de que el que está enterrado allí es ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Entonces, claro, vuelvo a esa pregunta que hacía al principio Faber-Kaiser, ¿no? Si Jesús está enterrado en Cachemira, ¿qué pasa con la resurrección? Aquí falla algo. Pero es que Kaiser ofrecía una serie de documentos en los que no me voy a alargar, porque si no me vais a acabar, como vuelvo a repetir, tirando lechugas. Vamos al cuarto y quedan todavía, fijaros, no hasta 10. Esto es uno de los últimos temas, ¿no?, que he estado siguiendo, me parece tremendamente interesante. Es el de las pirámides de Bosnia, ¿no? Dicho así es una cosa como muy rara, ¿no? Pero tenemos que irnos al mes de agosto del año 2005, cuando este señor, Semiro Stanagic, un arqueólogo que había estado hasta ese momento realizando una serie de excavaciones, especialmente en toda la región azteca, toda la región de Teotihuacán, bueno, pues decidió volver a su patria chica, por decirlo de alguna forma, volvió a Bosnia con la intención de llevar a cabo una serie de excavaciones en toda la zona de Dalmacia y de Herzegovina, ¿no? ¿Por qué? Porque allí había una particularidad bastante curiosa, ¿no? Y es que muy cerca del río Bosnia encontramos unas esferas extrañas que se parecen muy mucho a las que en otra parte del mundo, concretamente en Costa Rica, seguramente habéis oído hablar de las esferas de Costa Rica, bueno, pues allí están y nadie sabe qué demonios hacen allí, ¿no? Bueno, pues este hombre fue con la intención de intentar recabar más datos, y de golpe y porrazo, cuando llega a la región, se planta delante del monte Visoko y se queda alucinado, ¿no? Y dice, bueno, pero si es que esto es una pirámide de un tamaño descomunal. Y decide empezar las excavaciones. Hay que decir que en todo momento el gobierno ha prestado su apoyo, su ayuda, en la medida de lo posible, para que este hombre, Semiro Stanagic, haya llevado a cabo estas excavaciones. Os podéis hacer una idea de que hablar de pirámides en Bosnia y además decir, como dijo Stanagic, que pertenecían a la cultura de los ilirios, que se asentaron en esta región del planeta en el 12.000 a.C., es una auténtica barbaridad. Ya no es solo que tengamos pirámides en Bosnia, sino que es que además tienen 14.000 años. Claro, esto despertó una encendida polémica que se ha mantenido prácticamente hasta el día de hoy. Entre otros, el director de la revista Archaeology, Mark Rose, que fue el primero que embistió directamente contra lo que allí se veía, asegurando que se estaba creando una especie de arqueología ficción y que en un momento determinado iba a ser imparable. Aunque posteriormente se demostrara de que aquello no eran más que construcciones absolutamente naturales, pues no se iba a poder parar y quien iba a defender precisamente eso, ¿no? Pero Stanagic, que era un hombre bastante terco, decidió seguir con sus investigaciones. Hace muy poquito tiempo, bueno, os digo, este domingo pasado, en el programa de radio, entrevistamos a uno de los arqueólogos españoles que ha ido precisamente a esta región, al Visoko, para entrevistar, o sea, para excavar y ver qué ocurre. Fernando Magdalena. Fernando Magdalena, vuelvo a repetir, es un arqueólogo que hace 3-4 días nos decía que cuando él fue estaba convencido de que aquello era imposible, es decir, es un fraude absoluto. Pero el hombre, con toda la naturalidad del mundo, cuando le preguntamos ¿y cómo cambiaste tu opinión?, nos dijo, mira, os soy sincero, lo primero, cuando llegué allí me quedé acojonado, así lo dijo. Al plantarme delante de aquello, me quedé acojonado. Las excavaciones que se han ido realizando han sacado a la luz una serie de empedrados de un tamaño descomunal, han sacado a la luz una serie de galerías que se supone que son canales de ventilación. Lo más interesante es lo que nos dijo el propio Fernando Magdalena este domingo pasado, que ahí nos dejó descolocados. Yo en la tertulia de La Rosa tengo un debate muy encendido, amistoso siempre, como es lógico, pero muy encendido, especialmente con mi amigo Manuel Carballal y después con mi querido enemigo Ignacio Monzón, ¿no?, que es el historiador del programa.
porque decían que esto era imposible. Claro, cuando de repente al otro lado del teléfono un arqueólogo te está diciendo que las pirámides de Bosnia no tienen 12.000 años porque se han encontrado restos de una hoguera que se ha datado en 20.000 años, es que sonaron en el suelo. No sé si me entendéis, se les cayeron literalmente al suelo. Claro, ¿por qué? Porque el arqueólogo te está diciendo que ya no son 12, que son 20.000. Y es que hasta ahí yo me quedé alucinando, ¿no? Diciendo, bueno, esto ya es demasiado. Pero lo cierto es que hay los suficientes argumentos como para pensar que estamos ante algo real. Por un lado, vuelvo a repetir, hay detractores. El presidente de los arqueólogos europeos, Anthony Harding, está convencido de que es un fraude. También Matt Rose, director de la revista Archaeology. Pero tenemos diferentes arqueólogos, como Heidi Adami, por ejemplo, es una arqueóloga egipcia, una geóloga egipcia también. Bueno, pues esta mujer está convencida, y seguramente de pirámides más que los egipcios, un poquito saben, bueno, pues está convencida de que es auténtica. Así varios compañeros arqueólogos egipcios defienden la autenticidad de estas pirámides por lo que se está encontrando. Hay que dar un dato más, y es que dentro de estas galerías se han encontrado una serie de piedras que tienen lo que podemos denominar, o lo que han denominado los arqueólogos como una especie de caracteres que podrían corresponder a un alfabeto desconocido. Lo que pasa es que está muy deteriorado y se está investigando. Yo no sé si nos encontramos ante el último gran descubrimiento de la arqueología. Para eso, como dice mi amigo Nacho Monzón, pues hay que esperar a que lo publique alguna revista científica seria, ¿no? Porque mientras lo publiquen revistas como Año Cero, Enigmas o Más Allá, pues claro, no vale. Bueno, pues no hablamos solo de una pirámide, sino que hablamos de 5, las que se supone que ya hay en esta zona del planeta. Esta imagen que tenéis aquí es otro de mis enigmas favoritos. Yo creo que nos vamos a quedar en 5 porque si no, no os vais a ir ni tan siquiera a dormir. Esto que veis ahí, fijaros, ¿no? Vamos a ver. Mirad, se ve, ¿no? Vaya puntito, ¿verdad? Qué puntito tan pequeño y cuántos enigmas atesora esta pequeña porción de tierra llamada Isla de Pascua. Deciros que cuando el 25 de septiembre del año 1531 un señor llamado Núñez de Balboa llega a la costa pacífica, al mar austral, y ese día debía de estar muy tranquila las aguas porque generalmente son muy turbulentas, tan tranquilas que le puso Océano Pacífico, ¿no? Y decidió que tenía que ir más allá para ampliar el imperio. Muy poquitos podrían imaginar que en ese más allá físico, es decir, real, no hablo de algo espiritual, había una tierra habitada por una gente muy especial. Una tierra que fue por primera vez cartografiada en el año 1671 por un pirata llamado Edward Davis, que menos mal que se quedó a tan solo 2 millas de la costa. ¿Por qué? Porque le daba miedo unas extrañas figuras de arcilla, dijeron que eran de arcilla, que se veían amenazantes colocadas en toda la línea de costa. Y digo menos mal porque a pesar del nombre jubiloso que tenía su barco, se llamaba The Bachelor's Delight, la delicia de los solteros, aquellos eran una caterva de sanguinarios piratas que si hubieran desembarcado en Isla de Pascua, pues seguramente hubieran hecho lo que poco después, unos siglos después, se encargaron de hacer los negreros peruanos, ¿no? Que fue esquilmar a una población que en su momento llegó a tener 5.000 habitantes y que a finales del 19 apenas, según dijo el padre Hirot, apenas había 111. La cuestión es que cuando es descubierta oficialmente es en abril del año 1722 y la descubre un señor llamado Jacob Roggeveen, que llega a este lugar y como buen neerlandés que era, pues decidió entablar un contacto amistoso con esa gente extraña que no parecía tenerles miedo y que curiosos se asomaban a la costa para ver qué querían, ¿no? Bueno, pues el contacto inicial fue muy bueno hasta que seguramente a alguno de los miembros de la tripulación de Jacob Roggeveen se le fue la mano a algún lugar que no debía de poner y ahí empezó el problema, ¿no? Ahí fue, digamos que ahí es donde empieza realmente pues lo que posteriormente acabaría siendo un auténtico genocidio en Isla de Pascua. Año 1770, Felipe González, no nuestro presidente, sino Felipe González de Aedo, almirante de la Armada Española, llega al lugar y decide bautizarla como Isla de San Carlos. No parecía haberse enterado que poco tiempo antes Jacob Roggeveen ya la había bautizado como Oosterschelde, que significa Isla de Pascua. Sin embargo, ni unos ni otros atendieron a que ya tenía un nombre mucho más bonito, mucho más arcano y mucho más misterioso.
Manakiterangi, los ojos que miran al cielo. Lo que llamó poderosamente la atención de aquellos primeros navegantes eran los rasgos de aquellos que habitaban en Isla de Pascua, porque al contrario de lo que ocurría en otras islas que se fueron encontrando en el camino, pensad que además Jacob Roggeveen prácticamente atravesó todo el Pacífico, llegó a las costas de Tahití, atravesó las Marquesas, ahí se fue encontrando ya con gente que tenía rasgos polinesios, pues esta gente, perdón, digo yo que sí, ¿no? Esta gente tenía rasgos indoeuropeos, porque verdaderamente, si el enigma de Pascua lo podemos focalizar en estos tremendos Moai, para mí hay un enigma que es todavía mayor. Y es cómo demonios llegan los primeros pobladores a esta auténtica aguja en un pajar de aguas llamada Isla de Pascua, o como ellos la llaman, Rapa Nui, Isla Grande. Bueno, pasa. Ya empezamos. Esto es que alguien me está cortando para que me calle ya, ¿verdad? Bueno, pues voy a ir rápido ya. Cuando llegas a Isla de Pascua, la verdad es que te plantas ante algo que parece de cartón piedra, ¿no? Parece un imposible. Pero allí está. Este es el volcán sagrado Rano Raraku, que vendría a ser la gran cantera de la que han salido los 1006 Moai que hay a día de hoy contabilizados, ¿no? Cuando digo Moai, no se puede decir, os pongo el ejemplo, no se puede decir Moais, ¿no? Porque no, el idioma de Rapa Nui no lo admite. Para decir Moais en plural tendríamos que decir Moai, Moai. Esto significaría, pues eso, ¿no? Que estamos ante muchos Moai. Por eso, donde está reflejada la escritura de Pascua de Rapa Nui, son las tablillas Rongo Rongo. Si fuera una sería la tablilla Rongo. Bueno, pues después de esta clase de... Vamos a ese enigma, ¿no? ¿De dónde vinieron los primeros? Ellos te dicen que partieron de un continente que se hundió en la noche de los tiempos llamado Hiva. Un continente del que lograron escapar 200 valientes dirigidos por el primer rey llamado Hotumatua. Pues bien, Hotumatua salía del que había sido un auténtico apocalipsis. Las crónicas nos referencian que pudo tratarse de esos dioses con mala leche que hundieron el continente ante la soberbia del ser humano, pero que seguramente se trató, si es que realmente existió Hiva, se trató de algo mucho más natural, como pudo ser pues directamente un gran volcán que se llevara a pique esa porción de tierra. Lo que es curioso es cómo todavía quedan reminiscencias del antiguo continente en muchas islas que se llaman así, por ejemplo Nuku Hiva, donde encontramos representaciones como estas. Qué curiosas, ¿verdad? Bueno, pues los primeros pascuenses desembarcan en la playa de Anaquena y allí deciden quedarse a vivir. Voy a ir rápido. Y empiezan a aparecer los primeros dioses, el dios Make Make, el pajarraco Manutara, al que se hacía desde Orongo, la ciudadela sagrada, hacía ese ritual que era ir a los dos islotes Motu Kao, Motu Iti, un día determinado del año, para que los Hapu, que eran los que participaban en este ritual, consiguieran que el jefe de su clan fuera el Tangatamanu. ¿Qué significa esto? Pues que fuera el que durante ese año dirigiera los designios de la isla, ¿no? Pero también estaban los demonios Kaba Kaba, esos seres que aparecían durante la noche y que todavía hoy son muy temidos. Nosotros tuvimos la oportunidad en Pascua de ir por la noche, a eso de las 11, al Ahu Tongariki. El Ahu Tongariki, el Ahu es plataforma funeraria y el Tongariki es el nombre, ¿no? Bueno, pues sobre esta plataforma, sobre este Ahu, tenemos esa imagen de 15 Moai que bueno, que tantos hemos visto, ¿no? en televisión, en fotografía, quizás sea la instantánea más conocida, ¿no? Y allí fuimos a eso de las 11 de la noche y fuimos con un Matuatuki, era un pascuense, un hombre muy fornido, bastante fuerte. Los que habitan en la isla suelen ser gente bastante fornida. Y el hombre iba temblando, ¿no? Porque decía que él, en sus 38 años de vida, nunca había ido de noche a este lugar. Un lugar en el que a partir de las 12 salían los Kaba Kaba, los demonios Kaba Kaba, que aquí los tenéis representados en esta imagen como un ser descarnado, como un esqueleto con ojos que prácticamente va por ti y que, según dicen allí, se te cuelga las espaldas. La cuestión es que cuando tú entras en tu habitación, en tu casa, tienes que entrar de espaldas al interior, porque si entras de frente, como haremos cualquiera de nosotros, te cuelgas el Kaba Kaba y te puede hacer pasar la peor noche o la peor existencia de tu vida. Y este hombre estaba absolutamente alucinado y asustado. Os puedo decir que esa noche pasaron cosas muy curiosas en el Ahu Tongariki. Cosas tan curiosas como que la plataforma que hay delante del Ahu, tenemos una altura de 1,5 metros y delante una plataforma que podrá tener unos 2 metros más o menos, ¿no? A partir de ahí campo. Bueno, pues yo no he visto más cucarachas, arañas, bichos por el suelo, por centímetro cuadrado como aquella noche. Y os puedo decir, como esto lo he visto yo, no me queda más remedio que creérmelo,
que, como si hubiera una especie de barrera invisible, en el momento en el que entraban en esa plataforma que daba paso a Lahu, allí ya no veías ningún bicho. Era algo verdaderamente sorprendente. Después de ver esto y de otra serie de cosas que pasaron esa noche, pues como comprenderéis, al llegar al hotel entramos de espaldas. Pues eso. Ahora bien, ¿cómo nos dice la tradición que nace el primer Moai? No te preocupes que con esto ya termino. No, en principio si quieres saber un poco más... Pues entonces voy a toda leche. La gente... Bueno, pues... ¿No tienes prisa ni medio? No, yo no tengo prisa. Vamos, pedimos unas pizzas si queréis. El público ha hablado. Sí. Bueno, pues lo que nos dice que es interesantísimo, ¿no? Porque aquí podemos hacer una reflexión verdaderamente interesante, ¿no? Lo que nos dice la historia de cómo surge el primer Moai es que en esa travesía que viene de Hiva hasta Isla de Pascua, hasta el desembarco, el artesano real empieza a sufrir el acoso del fantasma de su padre. Imaginad en un pequeño barquito de Totora en el que van 200 personas y que un fantasma acose a una. Bueno, pues este hombre, artesano real, acude al consejo del hechicero Haumaka. Le dice que qué tiene que hacer para que cese la molestia que le está causando el espectro de su padre. Haumaka le dice que cuando lleguen a tierra y construyan las primeras viviendas, como esas que hemos visto anteriormente, lo que sería la ciudadela de Orongo, piedra sobre piedra, pues que tiene que colocar delante de la casa, justo a la entrada, una pequeña figurita como estas que estáis viendo aquí, pero en este caso hecha de barro, a imagen y semejanza del rostro de su padre. Pues bien, el artesano real, haciendo caso a Haumaka, nada más arribar a Anaquena, construyen las viviendas y él construye, como buen artesano que era, una figura, imagen y semejanza de su padre, una especie de busto, ¿no? Y la coloca delante de la puerta. La cuestión es que en muy poco tiempo nos dice la tradición que el espectro del padre deja de molestarle. Y como los Rapa Nui son muy supersticiosos, sintiéndose acosados o por si acaso se aparece algún espectro, pues hicieron lo mismo, empezaron a construir diferentes figuritas para protegerse de aquello que les acosaba. Claro, si atendemos a esto, a mí me viene a la cabeza algo, ¿no? Es decir, si la primera figura se hace imagen y semejanza de aquello contra lo que se pretende combatir, cuando nos encontramos un Moai de 21 metros, ¿contra qué estamos combatiendo? Es decir, si es a imagen y semejanza de aquello que nos acosa, cuando vemos un Moai de 21 metros, varias toneladas de peso, ¿para qué se construía eso? ¿Contra quién se querían defender o contra qué? Si hacemos caso a la tradición. Bueno, iré rápido, lo prometo. Yendo a de dónde viene esta gente. Bueno, pues en la escritura Rongo, resulta que hay un señor que se llama Guillermo de Gevesi, epigrafista, que a principios del siglo XX descubre que en la escritura de Mohenjo-Daro, en el subcontinente asiático, aproximadamente unos 7.000 kilómetros de Pascua, una zona que posteriormente es invadida por indoeuropeos, rasgos parecidos a los nativos de Pascua, que nada tienen que ver con lo de ahora, pues se da cuenta Guillermo de Gevesi que la escritura tiene hasta 150 símbolos exactamente iguales a los que aparecen en las tablas Rongo. Yo pongo el ejemplo del inglés con 1000 palabras. Es que con 150 símbolos ya podemos manejar un idioma. Entonces, ¿cómo es posible esa coincidencia entre dos pueblos que aparentemente ni coinciden geográficamente ni coinciden cronológicamente? ¿Acaso los nativos de Pascua procedían de esta región del planeta? Pero es que cuando nos vamos a las técnicas de construcción, digamos que si estamos en Pascua, aquí nos hemos ido de Pascua a la izquierda, es decir, hacia el continente asiático, unos 4.000 kilómetros de distancia. Ahora vámonos de Pascua a la derecha, hacia el continente americano, unos 3.700 kilómetros de distancia. Ya estamos. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos, la imagen de arriba corresponde a Lahu Binapú, a la plataforma Binapú sobre la que en tiempos hubo una serie de moais que ahora están caídos al otro lado. Y fijaros la técnica constructiva, técnica que te encuentras también muy similar y muy particular, por ejemplo, en la calle Tumprumillok del Cuzco. Es la técnica que utilizaban los incas. Entonces, a mí lo único que me pasa por la cabeza es que o bien el Inca ha llegado a Pascua, o bien el Rapa Nui ha llegado al incanato. Con una cosa bastante peculiar, y es que el Tahuantinsuyo, la capital del Tahuantinsuyo inca,
conocida como el ombligo del mundo. Pero es que Isla de Pascua también era conocida como Tepito Genua, que significa el ombligo del mundo. Empezamos a ver ya demasiadas coincidencias que nos hablan seguramente de que en el pasado hubo una navegación primitiva, una navegación que se encargó de demostrar, entre otros, el gran explorador noruego Thor Heyerdahl, cuando, partiendo de las costas de Perú en unas barcas de tutora, consiguió navegar hasta 4.000 kilómetros y quedarse con la balsa deshecha en el atolón de Raroiga, ¿no? Pero bueno, el hombre demostró que había pasado la franja que hasta ese instante se consideraba imposible, porque Pascua se encontraba más cerca, es decir, en línea recta había pasado Pascua, pero en 300 kilómetros. Este es el Ajo Tongariki. Si veis, hola, sí, aquí veis, un poquito más adelante está esa plataforma y por aquí ya los bichos pues como que no entraban. La cuestión es cómo los desplazaban, ¿no? Cómo desplazaban. Allí te dicen ahora que fuerza bruta, ¿no? Además le preguntas a un Rapa Nui, bueno, ¿y esto cómo lo hiciste? Y si te hacen así, ¿no? Y dices, bueno, un poco fantasmones, ¿no? Una grúa hoy en día no es capaz de levantar el bonito que tienen los Moai como para levantar un Moai que pesa 21 toneladas, ¿no? Fijaros el tamaño, ¿no? Este que tenemos aquí es Thor Heyerdahl. Fijaros el tamaño porque hasta aquí estaba enterrado y fijaros cuando se empezó a desenterrar lo que se descubrió. ¿Cómo se desplazaban estos bichos? Bueno, pues se intentó, se reintentó. Con este pequeño Moai, bueno, pues vamos a empezar por algo, ¿no? Y empezaron con este pequeño Moai y nada, no había forma. Y se siguió reintentando. Esta es la última tesis que se ha barajado, que la ha expuesto, la ha publicado National Geographic, donde atando con cuerdas al cabezón del Moai, pues entre varios grupos de personas van tirando para un lado, el Moai se venea, va a otro, se venea, y así va, pasito a pasito. Claro, pues que aquí se han olvidado de que la propia orografía de Isla de Pascua, pues hombre, no te permite que podamos hacer esto, por lo menos no te permite que podamos repartir los Moai por toda la isla, como de hecho se ha realizado. Entonces, viendo Pascua, nos damos cuenta de que es un misterio. Primero, coincidencias en la escritura, las coincidencias que hay en las técnicas de construcción, el desplazamiento de los Moai. Si tú ves las crónicas antiguas, si veis las crónicas antiguas, nos dicen que los Moai no los desplazaba nadie, pues iban solos. Los desplazaba el maná, que era una especie de energía que manejaban los hechiceros de la isla y que lograban ubicar esos grandes Moai donde finalmente lo hicieron, ¿no? Y también se baraja la posibilidad de que fueran enterramientos, ¿no? Enterramientos para los caciques. Pero claro, ahí Fernando hizo el cálculo. Si tenemos 1.006 Moai, partamos de la idea de que en los últimos tiempos de Pascua pudo haber enterramiento para 1.006 caciques. Si tenemos una población de 2.500 habitantes, es que están correspondiendo a 10 por cacique, con lo cual nos encontramos con 100 y pico estados diferentes dentro de una pequeña isla que será unas 100 veces el Bernabéu. Es una auténtica barbaridad, es una aberración. Esa explicación yo entiendo que es más extraña que los propios monumentos que allí nos encontramos. Podríamos seguir hablando de ese gran descubridor, Henri Lot, el descubrimiento que realiza en el desierto argelino de Tassili, año 1953. Él va más allá de lo recomendado, va a la zona de Yabarén, conocido es Los Gigantes, después de que su amigo, el capitán de la legión francesa, de la legión extranjera francesa, Charles Brennan, le dijera que había una serie de abrigos de montaña con unas pinturas muy extrañas. Le dijo que en Yabarén es donde estaban las más extrañas. Y podemos decir que Tassili hoy en día sería algo así como la Capilla Sistina del desierto, ¿no? Del arte rupestre. Porque nos encontramos con, primero, Tassili en Najer, Tassili, cuando se dice la meseta de Tassili, aquí sigo yo con mis clases de idiomas. Bueno, pues la meseta de Tassili no se puede decir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la meseta de la meseta. Tassili es meseta, por eso es Tassili al-Najer. La meseta al-Najer. Bueno, ¿por qué? Porque esto es una tierra que se encuentra en un desierto que no tiene arena, que es todo piedra, que es muy difícil llegar hasta allí, a 700 metros de altura. Y en la parte más alta, en esos abrigos de montaña, empezamos a ver estas pinturas que un hombre del pasado, que el hombre del pasado dejó sobre la cálida piedra, cuando aquello era un vergel, no dejaba de ser una auténtica selva que posteriormente acabaría formando parte de ese fantástico desierto del Sáhara. Y el hombre del pasado representó a unas criaturas como una especie de polifemos, dioses, seguramente, que parecían convivir con los clanes tribales que había en la zona. Hay una zona conocida, hay una representación que es conocida como el rapto. Todo esto fue bautizado de esta forma por Henri Lot. Os doy un pequeño dato. Henri Lot era el director del Museo del Hombre de París, posiblemente una de las
más importantes instituciones científicas de Europa. Y este señor llegó allí y se quedó alucinado. Empezó a ver esa escena bautizada como el rapto, donde esta suerte de polifemos, un solo ojo, una especie de casco en la cabeza, están llevando a mujeres aparentemente en avanzado estado de gestación al interior de una especie de burbujas. Estamos viendo seres sobrevolando las escenas habituales, comunes del arte rupestre, animales, la magia simpática, vamos a cazar, vamos a representarlos, pero es que sobre esto se ven estos seres como una especie de demonios, 4 dedos. Voy a ver si lo encuentro. Jesús, te juro que termino ya. Voy a ver si lo encuentro porque me gustaría compartir con vosotros, porque esta gente, los exploradores del pasado, no solo tenían la capacidad de llegar donde nadie antes lo había hecho, con esfuerzo, con sudor, con lágrimas, en ocasiones hasta con sangre, sino que además tenían una pluma, en el sentido de, en fin, literario, verdaderamente fascinante, ¿no? Cuando Henry Lott llega a la zona de Javaré, después de 16 meses de expedición, llega en compañía de su alumno Jacques Villette y del fotógrafo Philippe Letelier, se quedan alucinados, ¿no? Y lo que ven delante de ellos, fijaros, lo describe así, de esta forma, el gran Henry Lott. Hay que retroceder un tanto para verlo en conjunto. El perfil es simple, y la cabeza redonda y sin más detalles que un doble óvalo en mitad de la cara, recuerda la imagen que comúnmente nos forjamos de un ser de otro planeta. Los marcianos. Qué título para un reportaje y qué anticipación. Pues si seres extraterrestres pusieron alguna vez pie en el Sáhara, hubo de ser hace muchísimos siglos, ya que las pinturas de esos personajes de cabeza redonda del Taxili cuentan, por lo que deducimos, entre las más antiguas, entre 8 y 12.000 años de antigüedad. ¿Quiénes son? Pues no tengo ni puñetera idea, pero ahí tenéis la definición que nos hizo Henry Lott, que yo me imagino que en cierto modo también le cambió mucho los esquemas, ¿no? Esa mente científica, abierta pero científica, pues transmutó al observar esos vestigios del pasado. Podríamos hablar de Paititi, ya que últimamente nos han puesto a Tadeo Jones, que es una película muy recomendable. Pues podríamos hablar de Paititi, de esa ciudad perdida, de lo que sería pues la imagen del mito del Dorado, ¿no? Que para los primeros conquistadores, como por ejemplo el gran Francisco de Orellana, era absolutamente real, al punto de que él, en el año 1536, cuando ya era gobernador de Santiago de Guayaquil, acompañó al hermanastro de Pizarro, a Gonzalo de Pizarro, un auténtico carnicero. Le acompañó en una expedición en la que iban 4.000 indígenas, 200 caballeros y 2.000 cerdos, para buscar precisamente, por un lado el Dorado, por otro lado el país de la canela, porque habían quedado fascinados después de visitar la laguna de Guatavita, en Colombia, donde existía la leyenda del hombre dorado. Todos los días la etnia de los muiscas llevaba a cabo el mismo ritual. A su jefe lo montaban en una barca, lo ponían en mitad de la laguna sagrada y le asperjaban polvo de oro, porque consideraban que ponerle una armadura de oro era demasiado vulgar, de tal forma que con un ungüento pegajoso ese oro quedaba adherido al cuerpo. Posteriormente el señor se tiraba al agua y el oro quedaba ahí. Pensad hasta qué punto se desató la fiebre del oro, que uno de los conquistadores, González de Quesada, que era más burro que un arao, el hombre este parciano haces con la cabeza, pues decidió desecar la laguna y poniendo en fila india, nunca mejor dicho, a unos 2.000 indios, con calabazas en la mano empezó a vaciar la laguna. Bueno, pues lograron vaciar aproximadamente 1 metro, ¿no? Y en ese metro aparecieron tantas toneladas de oro que decidieron que ya no seguía porque el esfuerzo era mayor, porque había que encontrar el lugar de donde procedía ese oro. Ese oro supuestamente procedía de una ciudad que se encontraba en mitad de la selva, mitológica, pero que encuentra, como os digo, esa parte real, que no es ni más ni menos que el Paititi. Hay mucha gente que la ha buscado, nosotros hemos ido en 2 ocasiones, hemos llegado allí hasta donde hemos podido, porque la tradición dice que los elementos se revuelven contra aquellos que se acercan demasiado. Os traía un audio de Gael García, era nuestro guía de selva, un chaval de 30 y pocos años, que llevaba toda su vida buscando a su padre en la selva. Su padre formaba parte del ejército peruano. En una ocasión que estaban buscando narcofactorías, hablamos en la década de los 70, pues sobrevolando la zona, en un momento determinado vieron luces por debajo de la arboleda y decidieron bajar con cuerdas, dando la orden de que al cabo de 2 o 3 horas volviera el helicóptero a por ellos. Bueno, pues cuando volvió el helicóptero,
No había ni casas, ni había fuegos, ni había soldados, ni había nada de nada. Habían desaparecido todos y todo. Y para Gael García, aquello se había convertido poco menos que en una especie de cruzada, ¿no? Él quería buscar respuestas porque estaba convencido de que su padre había sido, de una forma u otra, llevado a ese mítico reino de Paititi del que se decía que aquel que llegaba hasta allí pues no podía salir. Nosotros fuimos en su búsqueda y tuvimos la oportunidad de conocer a gente como el que tenéis en imagen, este señor que se parece a Nosferatu, no es Nosferatu, es Marty Parsinen, es un tipo encantador, él mismo lo dice, ya sé que me parezco a Nosferatu, es finlandés. Y es el director del Instituto Finlandés de Estudio Iberoamericano, es una cosa como muy rara, pero existe. Y la cuestión es que son los que están llevando a cabo las últimas excavaciones y descubrimientos, especialmente en la zona de Acre, en el sur de Brasil, donde están apareciendo, por desgracia, en esa zona que está talando el ser humano de la Amazonía, pues están apareciendo estos enormes geoglifos, enormes figuras que nos llevan a pensar que aquí sí pudo haber asentada una gran población con una estructura social muy definida, cosa que hasta hace muy poquito tiempo no se admitía, porque la historia nos decía que salvo pequeñas tribus de no contactados en mitad de la Amazonía, simplemente por ser un entorno tan inhóspito, no había nada más. Bueno, pues eso está apareciendo. Y Marty Parsinen, en este audio que también traía, nos decía eso, ¿no? Que él está convencido de que sí, el Dorado es un mito, pero el Paititi, la ciudad perdida, está ahí. Y estos son los primeros descubrimientos que nos están llevando precisamente hacia el lugar. Os hablaría de Rennes Le Chateau, de ese cura que descubrió pues, unos manuscritos extraños. De Nazca ya no os voy a hablar porque mañana vais a tener la oportunidad de escuchar a Antonio Luis Moyano, que lo ha investigado en profundidad y además las ha sobrevolado en varias ocasiones. Bueno, fijaros, esta es tremenda, ¿verdad? Esto que hay aquí. Bueno, pues nada, que cada cual piense lo que quiera. Fijaros qué seres más extraños, ¿no? Es que no solo tenemos el colibrí, no solo tenemos el lobo, el jaguar, la araña, parezco Félix Rodríguez de la Fuente, ¿verdad? El lupo. No, es que tenemos representaciones ciertamente extrañas en este viento que es la pampa de San José de Socós, en Nazca, a una escala gigantesca. Esta imagen está tomada aproximadamente a unos 200 metros de altura. Ahí tenéis el colibrí. Esa naranja que se ve ahí es parte de mi camiseta, después de darle bastantes cabezazos, ¿no?, contra la ventana, porque volamos a las 3 de la tarde. Yo os recomiendo que si vais a Nazca siempre por la mañana. Nunca paséis el mediodía porque el aire se calienta, las turbulencias son terroríficas y lo que menos os puede pasar es que vomitéis por todos lados, ¿no? Pero en fin, merece la pena. Como merece la pena ir también a Palpa, donde se encuentran las más antiguas y donde encontramos esas figuras quizás todavía más extrañas, no más aberrantes. Y os iba a hablar también, por supuesto, del que es ese último gran misterio, de los círculos de las cosechas. Aquí es como las piedras de Ica, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado de fraude, pero hay gente que lo está estudiando en profundidad, como por ejemplo este señor que hay aquí, Charles Levengood, científico que durante aproximadamente 10 años ha estado estudiando los círculos, llegando a la conclusión de que aquello, vale, sí, hay algunos que son falsos, porque hay lo que se llama los circle makers, los hacedores de círculos, pero también están los circle hunters, ¿no?, que son los que van buscando a los circle makers, ¿no? Esto es como una especie de novela extraña. Bueno, pues quitando esa parte, lo cierto es que nos encontramos ante un fenómeno tan sumamente grande en todos los sentidos que deja abierta la mínima posibilidad a que verdaderamente nos encontremos ante algo extraño. Se producen fenómenos extraños en el interior. Os puedo decir, mira, brevemente, y con esto ya termino, un auténtico reventador de milagros, si se puede decir así, llamado Maki Masao. En el año 1999 llegó hasta esta zona de Inglaterra con la intención de, bueno, pues, de hacer una prueba, ¿no? Decían que los círculos aparecían en cuestión de horas, que además, bueno, pues si realizabas una meditación, pues la cosa era más rápida. Y Maki Masao hizo lo siguiente, reunió un grupo de personas y, bueno, pues llevó a cabo la siguiente prueba. Pidió primero que el círculo tenía que aparecerse en las siguientes horas a que se produjera esa petición. A ser posible, pues tenía que producirse la misma noche de esa petición. También tenía que aparecer cerca del grupo que hizo dicha petición, debía de estar al oeste del grupo y además el diseño de la formación debía contener un elemento japonés reconocible. Bueno, pues al día siguiente, al lado de Maki Masao y de su gente, después de ver, según dijeron, una gran luz que sobrevolaba la zona, observaron que había ya algo que se había formado, es decir, el trigo estaba aplastado. Sobrevolaron la zona y efectivamente se encontraban ante una formación realmente grande,
que estaba situada al oeste y que además correspondía a un motivo de origami, es decir, del arte japonés de doblar papel. Es decir, todas las peticiones que había hecho Maki Masao se habían cumplido en apenas unas horas con gente que estaba controlando milimétricamente el terreno para que no hubiera fraude. Esta es una grabación que no os voy a poner, os voy a pasar simplemente, que hay quien piensa que es un fraude, de esas esferas que aparecen sobre el campo de trigo y que de repente según van pasando, bueno, pues se va formando ahí algo, ¿no? Es posible que nos encontremos ante un fraude, pero sí es cierto que son muchos los testigos que aseguran que antes de la formación de estos círculos, pues aparecen esas esferas. ¿Posibles explicaciones? Bueno, tenemos la más antigua del año 1671 que nos habla de un pequeño diablillo que se paseaba por las zonas de las aldeas colindantes, por el trigo, le llaman el diablo segador, iba cortando y formando esas figuras. También hay quien habla de la hipótesis Gaia, es decir, es la propia naturaleza la que está generando este fenómeno, como una especie de llamada de atención, cuidado, que os estéis cargando esto. También se hablaba de los jubilados, recordáis, ¿no? Esos que iban con un palito y una cuerda pisando, chas, 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 chas. Bueno, pues la verdad es que los pobres jubilados no estaban para sus trotes, ¿no? Especialmente cuando veías el círculo de Eagleton, que fue uno de los más grandes que se formó en cuestión de 12 horas, 12 horas, prácticamente de un extremo a otro, 400 metros, formado por más de 200 círculos diferentes en torno a uno gigantesco. Bueno, en fin, era una auténtica locura que los propios jubilados acabaron reconociendo pues, que no sabían de qué se trataba. Terence Meaden, que fue el descubridor en el año 1984, planteó de que todo fuera provocado por vórtices de plasma, es decir, nubes en desarrollo vertical con electricidad, pues eso, el previo a la tormenta que provocaba que quedaran aplastadas los tallos y formaran estos círculos. Pero bueno, eso podía explicar los primeros círculos, que no dejaban de ser eso, círculos, pero no los siguientes, los que aparecen a partir del año 90. Ya son formaciones mucho más complejas y sobre todo a partir del año 1989, cuando Charles Leavenworth empieza a hacer los primeros análisis y llega a la conclusión de que, sea lo que sea, los tallos han sido doblados de una forma antinatural y además han sido sometidos a una energía calórica lo suficientemente potente para que en cuestión de minutos deje los tallos completamente deshidratados, ¿no? Y luego están los circle makers, es decir, que todo sea un fraude de 4 frikis que se dedican a hacerlo, ¿no? Yo entiendo que detrás de esto hay más misterio. Este sí que era uno de los últimos misterios que investigó Fernando, era uno de sus favoritos. Y me quiero despedir con esta foto. Esta foto es una foto que Fernando se hizo en Jordania, volviendo de Jordania, y se la hizo muy poquitos meses antes de morir. Es la última foto que hay de Fernando en un viaje, pues eso, ¿no? Con su eterna ceja levantada, con su inseparable cigarro, con esa casaca, ¿no? que una vez más nos decía que detrás de ese gran divulgador que había en televisión, que podíamos ver en la pequeña pantalla, existía un hombre inquieto, con unas ganas de viajar tremendas y sobre todo con unas ganas de vivir que no os podéis hacer una idea. Pero bueno, a veces el destino es así de cabrón, ¿no? Y nos hace estas faenas. Ahí lo tenéis, ¿no? Yo esta imagen me la pongo de vez en cuando porque, como os digo, es la última de Fernando, y me da paz, ¿no? Es como esa imagen que te está diciendo lo que os decía antes, capullo, esa portada, ¿no? Me sigue hablando, ¿no? Me dice mucho esta imagen, me gusta verla porque me gusta mucho recordarlo, ¿no? Como os decía al principio, no hay un día que no me acuerde de él. Pero bueno, es de esas personas irrepetibles, únicas, por desgracia. Porque qué inmensa suerte sería, ¿verdad?, que hubiera más como él. Bueno, pues no. Fernando es único, irrepetible, intransferible, y ha hecho que 8 años después, fijaros lo que son las cosas, ¿no? Estemos aquí todos reunidos en torno a su presencia, en torno a su imagen. Yo me imagino que en parte también en torno a su espíritu, pero sobre todo en torno a su legado. Es bonito recordarlo. No voy a extender más porque si no os voy a cansar, así que muchísimas gracias por estar aquí. Sobre todo el aplauso es para él. Vaya charla que os he pegado. Tienen cosas que contar, ¿eh? Tienen cosas que contar. Esto sí. Como decía al principio, bueno, si me equivocaba al decir que era uno de los grandes del misterio, pues vosotros podéis juzgar ahora que habéis disfrutado de la ponencia. Vamos a hacer, si os parece,
unas cuantas preguntitas, muy rápidas y breves si puede ser. Así que si hay alguna, vale, por ahí hay una. Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta, me he dejado con muchas preguntas por aquí. Mi pregunta principal, bueno, van a ser dos. La primera es, si has oído hablar de la pirámide de cristal que se ha encontrado en los mares, bueno, cerca de las Bahamas, si tiene alguna credibilidad. Y la segunda es concerniente a los dinosaurios que podrían haber cohabitado con los seres humanos, si podría ser posible la existencia aún de ese tipo de seres en la Tierra y su conexión con el Mokele-Mbembe africano. Es esto. Bueno, y ahora quieres que sea breve, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Pues mira, respecto a lo de la pirámide de cristal, me imagino que te refieres a esta noticia que ha salido hace un mes aproximadamente. Bueno, es que los medios de comunicación generales a veces son muy recurrentes, ¿no? Y cuando nos cansamos de Bárcenas, de sobres, de crisis, tal, bueno, pues vamos a buscar otra cosa para que la gente no se sature demasiado. Y se ha buscado esto. Lo que están sacando es precisamente el descubrimiento de Paulina Zeliski. Es decir, todo esto está basado en el descubrimiento de la supuesta ciudad mega que se encuentra en las costas de Cuba, concretamente en el Golfo de Guadalcavives, pero no tiene nada que ver con un descubrimiento nuevo, ni con una pirámide de cristal, ni nada por el estilo. Se refiere exclusivamente a eso. De hecho, la imagen que has visto, no sé si recuerdas, una de las imágenes que he dicho, esto es una reconstrucción. Esa reconstrucción es precisamente la que se ha hecho hace un mes de lo que supuestamente hay ahí debajo. Pero es que eso es mega. Eso es mega. Pero creo que había también una pirámide de cristal o de cuarzo o algo así enorme que estaba un poco más al norte de ese hallazgo. Pues Samuel, lo voy a mirar. Lo voy a mirar. Si es así, no, oye, puede ser. Es lo que he escuchado yo, es que quería ver si tenía credibilidad o no. Y respecto a la segunda pregunta que me haces, hombre, no creo porque esta zona, aunque está poco habitada, pero un bicho de esas dimensiones se habría visto, ¿no? Esto estamos hablando de que las dataciones que se barajan de este arte rupestre que tenemos ahí van de los 4.000 años aproximadamente hasta ya casi los 10-12.000, con lo cual estaríamos hablando prácticamente del primer arte rupestre que encontramos en América. No se ha vuelto a ver ningún bicho de estas características, ni siquiera en los mitos locales lo encuentras. Trasladarlo a otras criaturas criptozoológicas, bueno, podría ser, pero en el caso este de los dinosaurios te aseguro que no tiene nada que ver. Vamos, como si yo te hubiera contestado, ¿verdad? No, y la conexión con el Mokele-Mbembe, el africano, ¿tendría algo que ver? ¿Una criatura parecida? Es que tú fíjate, aquí al fondo hay un grupo de amigos con los que luego se entablan unos debates muy encendidos, muy cálidos. Y bueno, yo se lo decía a mi amigo Antonio Luis Moyano, no sé si escucháis alguno La Rosa de los Vientos, yo siempre me las traigo como en el Carballar. Bueno, pues le decía antes a Antonio Luis Moyano, joder, es que te oigo hablar y pareces Carballar, ¿no? Es como sé que esto va a llevar a eso. Y si yo ahora me pongo en el plan de, bueno, pues vamos a ver, ¿podría tener alguna relación? Yo creo que sí, pero te aseguro que Moyano, que es como los antiguos inquisidores, en el buen sentido, ojo, es una persona que sabe dónde dar, ¿no? Pues ya me sacaría la prueba de que no es posible porque esto no sé cuánto. Entonces, yo aquí creo que hablamos de creencias principalmente, no hablamos de pruebas, sino que hablamos de creencias, de lo que cada uno piensa que puede ser.